Vamos a resolver el tercer problema de transformadores. Según se indica en su enunciado, se considera el mismo transformador del problema 2. Es decir, que tenemos un transformador, vamos a traer aquí de nuevo los valores. Es un transformador de 10 kVA de 6600-400 voltios, 50 Hz. Según se consideró en los problemas anteriores. El primario de este transformador se conecta a una red de 6600 voltios coincidente con la tensión primaria o de alta, y el secundario se le conecta una carga que hace trabajar al mismo con un factor de carga igual a 0,75. Se nos pide determinar la tensión secundaria del transformador en tres casos. Caso A, suponiendo que esa carga tiene un factor de potencia 0,8 inductivo. Caso B, suponiendo que la carga tiene un factor de potencia 0,5 capacitivo. Y caso C, suponiendo que la carga tiene un factor de potencia unidad. Bien, para resolver este problema se necesitan pues una serie de datos que, repito, se tienen que buscar o bien en el enunciado del problema 2 o bien en los resultados obtenidos en este problema. Vamos a pasar a resolver el problema. En todos los casos se nos pide la tensión secundaria del transformador para un tipo de carga dada por el factor de carga, que para todos los casos es el mismo. El factor de carga es de 0,75. Eso quiere decir que la intensidad secundaria del transformador va a ser 0,75 veces el valor nominal de la intensidad. En todos los casos, repito, se pide la tensión secundaria, y para calcular la tensión secundaria lo más usual es recurrir a la aproximación de Kapp. La aproximación de Kapp dice que la caída de tensión en un transformador, definida como la tensión primaria menos la tensión secundaria referida al primario, es igual, o se puede obtener de manera aproximada, a la siguiente expresión. Sería resistencia del ensayo en corto obtenida en el primario por el valor de la intensidad secundaria nominal referida al primario por el factor de carga al que estemos sometiendo el transformador por el coseno de phi de la carga, más la reactancia de corto por la intensidad I'2 nominal por el factor de carga por el seno de phi. Una vez que obtengamos para cada caso la caída de tensión, obtendremos el valor de la tensión V'2 y la pasaremos al secundario. Al ser una tensión secundaria referida a primaria, la pasaremos al secundario mediante el uso de la relación de transformación. Nos hace falta saber o recordar de los problemas anteriores datos. Uno, que la relación de transformación es de igual a 16,5. 2, que la resistencia RCC referida al lado de alta tensión era de 83,33 ohmios, que la reactancia XC referida al lado de alta tensión tomaba el valor de 190,9 ohmios, y que la intensidad nominal del lado de baja tensión referida al lado de alta era igual a 1,515 amperios. Recordados estos datos de los problemas anteriores, podemos proceder a resolver los tres apartados que se nos piden. Apartado A. El factor de carga sigue siendo 0,75 y el factor de potencia es igual a 0,8. Eso significa que el coseno de phi es 0,8. Este factor de potencia es inductivo.
es decir, atrasa la intensidad a la tensión. En este caso, el coseno de phi es 0,8 y el seno de phi se puede obtener pues a través de la relación trigonométrica. Conocido el coseno, podemos obtener el valor del seno. Al ser una carga inductiva, el ángulo phi es positivo, por lo tanto el seno es positivo. En consecuencia, podemos calcular la caída de tensión interna en el transformador por la aproximación de Cap como RCC por la intensidad nominal 2 referida al primario por el factor de carga por el factor de potencia o coseno de phi más XC por la intensidad nominal del secundario referida al primario por el factor de carga por el seno de phi. Operando resulta 205,9 voltios de caída de tensión. Como V1 son 6600 voltios, V'2 será pues 6600 voltios V1 menos la caída de tensión, resultando 6394,1 voltios. A través de la relación de transformación podemos obtener o podemos calcular la relación entre V'2 y V2. Sabemos que M es V'2 partido de V2. Por lo tanto, la tensión V2 en el apartado A será 6394,1 dividido de la relación de transformación, resultando 387,5 voltios. Esta es la tensión del apartado A. Vemos que esta tensión es una tensión inferior a la tensión de vacío, que sería de 400 voltios. Enmarcamos el resultado del apartado. Y con esto vemos que cuando tenemos una carga de tipo inductivo, la caída se produce una caída de tensión en el secundario del transformador con respecto a la tensión de vacío. En este caso pasamos a tener de 400 a 387,5 voltios. El apartado B se resuelve de manera similar. Vamos a procederlo en la siguiente página. En el apartado B, el factor de carga sigue siendo el mismo, puesto que en todo el problema no cambia el factor de carga. Esto no siempre es así, pero en este problema sí ocurre. Y el factor de potencia es igual a 0,5 capacitivo. Es decir, ahora la intensidad adelanta a la tensión, es decir, el ángulo phi es negativo. Si el factor de potencia es 0,5, el coseno de phi toma ese valor. El coseno de phi siempre es positivo independientemente del ángulo phi, y el seno se puede obtener, el valor absoluto del seno se puede obtener por la relación trigonométrica entre seno y coseno. Sería raíz cuadrada menos 0,5 al cuadrado. Esto resulta 0,866. Este valor es un valor absoluto, pero hay que tener en cuenta que el ángulo phi, al ser una carga capacitiva, el ángulo phi que forma la tensión con respecto a la intensidad es negativa. Por lo tanto, el seno de phi es negativo, puesto que el seno de un ángulo negativo es un valor negativo. Recordado, o con esta premisa, volvemos a aplicar la aproximación de Cap para la caída de tensión interna en el transformador. Con los mismos datos
de resistencia, intensidad nominal y reactancia, y con los datos específicos correspondientes a los valores de coseno y seno. Sería resistencia RCC 83,33 por intensidad secundaria referida al primario por el factor de carga. La intensidad anterior es el valor nominal y hay que afectarla del factor de carga, por el factor de potencia, más valor de la reactancia XCC por valor de la corriente, por valor del factor de carga, por valor del seno de phi. Aquí hay que tener una precaución de poner el signo del seno correctamente, puesto que se trata de una carga capacitiva. El resultado, menos 140,5 voltios. En este caso concreto, en donde estamos calculando la caída de tensión, pues la caída de tensión, como podemos observar, vamos a hacer un pequeño comentario aquí, está constituida por dos términos: este primer término y este segundo término. El primer término siempre va a ser positivo porque todos los términos son positivos: la R, la I, la C y el coseno de phi. El segundo término es negativo en este caso concreto, repito, por ser una carga capacitiva, y por lo tanto todo el segundo sumando pues es negativo. Si este segundo sumando es más grande que el primer sumando, en este caso al ser realmente se trata de una diferencia, pues si el sustraendo es mayor que el minuendo, la caída de tensión resulta pues negativa. ¿Eso qué significa? Bueno, pues vamos a calcular V'2, igual que antes. Es 6600 menos la caída de tensión. Hay que tener en cuenta que el menos es el de la definición de la fórmula, que está fuera del paréntesis, y el menos de dentro del paréntesis es el signo que acompaña al resultado. Obtenemos por tanto que la tensión V'2 es de 6740,5 voltios. La tensión V2, por tanto, con ayuda de la relación de transformación, resulta de 408,5 voltios. Esta es la tensión V2 en el apartado B. Podemos observar que la tensión recordando que la tensión de vacío es de 400 voltios, podemos observar que aquí la tensión resultante pues es mayor que la tensión de vacío. Es decir, si yo conecto una carga capacitiva con un factor de potencia 0,5 a este transformador y un factor de carga de 0,75, al pasar de vacío a estar conectado el secundario del transformador con esta carga, la tensión va a subir. Esto es lo que se denomina efecto Ferranti. Y ocurre para determinadas cargas capacitivas. Cuando estas cargas capacitivas en la aproximación de CAP hacen que el segundo término en valor absoluto sea mayor que el primer término, la caída de tensión es negativa y por lo tanto produce una elevación de tensión. Finalmente procedemos a resolver el tercer apartado. En el tercer apartado pues se nos pide lo mismo, obtener la tensión secundaria del transformador, pero para un factor de potencia unidad. Y por supuesto que el factor de carga sigue siendo de 0,75. Si el factor de potencia es unidad, el coseno de phi vale 1 y por lo tanto el seno vale 0. Usamos la expresión de CAP para obtener la caída de tensión, el valor aproximado de la caída de tensión, y en este caso pues cogemos el valor de la RCC, lo multiplicamos por el valor de la intensidad nominal, lo multiplicamos por el factor de carga y por el factor de potencia, y tendríamos que realizar las mismas operaciones con la reactancia. Voy a indicarlo, dejarlo indicado, aunque el segundo término de la expresión de CAP resulta nulo. Sería en este caso el valor de la reactancia
por el de la intensidad, por el del factor de carga y por el del seno de phi. Al ser el seno cero, todo el segundo término es nulo y por lo tanto la caída de tensión resulta numéricamente igual a 94,65 voltios. Eso quiere decir que V'2, la tensión secundaria referida al primario, sería V1 menos la caída de tensión, 6505,35, y en consecuencia la tensión secundaria en el apartado C sería pues la tensión V'2 dividido de la relación de transformación, resultando 394,3 voltios. Esta sería la tensión del apartado C, que como podemos ver con respecto a la tensión de vacío también es inferior. Es decir, podemos ver que, vamos a enmarcar aquí el resultado, tanto para una carga inductiva como resistiva pura, en ambos casos la tensión secundaria al conectar el transformador, al poner el transformador en carga, va a ser inferior a la tensión de vacío. Y en este caso concreto, para la carga capacitiva, la tensión secundaria es superior a la de vacío. Con esto finaliza la resolución de este tercer problema de transformadores.